Dios, dame fuerzas para perdonar, porque yo sola no puedo. Esa noche, Laura cerró los ojos y pronunció esas palabras por 100ª vez en los últimos 6 meses. Tenía 34 años, 2 hijas pequeñas y un corazón destrozado en 1000 pedazos. Porque 6 meses atrás su vida perfecta se derrumbó en un instante. Y lo que descubrió esa noche la obligó a tomar la decisión más difícil que jamás había imaginado: perdonar a quien destruyó su vida. Pero comencemos desde el principio, porque esta historia no empieza con el perdón, empieza con la traición, con el dolor, con la rabia y con una mujer que pensó que nunca podría volver a confiar en nadie. Laura había construido lo que creía era una vida perfecta. Estaba casada con Daniel desde hacía 11 años. Se habían conocido en la universidad. Él era su primer amor, su único amor, el padre de sus 2 hijas, Sofía de 9 años y Emma de 6. Tenían una casa hermosa, una familia unida, planes para el futuro. Laura pensaba que su matrimonio era sólido, que su amor era inquebrantable, que nada podría separarlos. Hasta aquella tarde de marzo. Laura llegó temprano a casa. No era común. Normalmente llegaba después de las 6, pero ese día había terminado su trabajo más rápido. Las niñas estaban en la escuela. La casa debería estar vacía. Pero cuando abrió la puerta, escuchó voces en el piso de arriba. Voces que no debían estar ahí. Su corazón comenzó a latir más rápido. Subió las escaleras despacio. Y cuando abrió la puerta de su habitación, vio algo que la destruyó por completo. Daniel, su esposo, el hombre que le había prometido amor eterno, estaba con otra mujer, en su cama, en su casa, en el espacio que habían construido juntos durante 11 años. Laura no gritó, no lloró, no dijo nada. Simplemente se quedó ahí, paralizada, mirando cómo se desmoronaba todo lo que había creído real. Daniel la vio. Se puso pálido. La mujer salió corriendo, y Laura, sin decir una palabra, dio media vuelta, bajó las escaleras, tomó las llaves de su auto y se fue. No supo cuánto tiempo condujo. Solo manejaba, sin rumbo, sin destino, con lágrimas cayendo sin control por su rostro, con el corazón roto, con la mente llena de preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Por qué? Cuando finalmente se detuvo, estaba en el estacionamiento de una iglesia. No era la iglesia a la que solía ir. Era un lugar pequeño, desconocido, pero por alguna razón, Laura bajó del auto, entró. La iglesia estaba vacía, había silencio, y en ese silencio, Laura cayó de rodillas frente al altar y lloró como nunca había llorado en su vida. No oró, no pidió nada, solo lloró. Lloró por el matrimonio que acababa de perder. Lloró por sus hijas que tendrían que vivir la separación de sus padres. Lloró por los 11 años que pensó que eran felices, pero que ahora cuestionaba completamente. Lloró por la traición, por la mentira, por el dolor. Y entonces, en medio de ese llanto sintió algo. No fue una voz audible, no fue una visión. Fue una sensación cálida en el pecho, como si alguien la estuviera abrazando, como si no estuviera sola. Y por primera vez, desde que descubrió la traición, Laura sintió que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir a esto. Los días que siguieron fueron los más difíciles de su vida. Daniel intentó explicarse, intentó pedir perdón, intentó justificarse diciendo que había sido un error, que estaba confundido, que la amaba a ella. Pero Laura no podía escucharlo, no podía ni mirarlo. Le pidió que se fuera de la casa. Él aceptó. Se mudó a un apartamento. Y Laura se quedó sola con sus hijas, tratando de mantener la compostura, tratando de ser fuerte, tratando de no derrumbarse frente a ellas. Pero por dentro estaba destruida.
La rabia la consumía, el resentimiento crecía cada día. Cada vez que veía a Daniel cuando venía a buscar a las niñas, sentía un dolor tan profundo que apenas podía respirar. Cada noche, cuando se acostaba sola en esa cama donde lo encontró con otra mujer, revivía la escena una y otra vez. No podía dormir, no podía comer, apenas podía funcionar. Y lo peor era que no sabía qué hacer con todo ese dolor, con toda esa rabia, con todo ese resentimiento, porque Daniel seguía siendo el padre de sus hijas, seguía siendo parte de su vida. No podía simplemente borrarlo y seguir adelante. Tenía que verlo, tenía que hablar con él, tenía que coordinarse con él para el bien de las niñas, y cada interacción era un recordatorio de la traición. Pasaron 2 meses. 2 meses de dolor, 2 meses de rabia, 2 meses de noches sin dormir. Y una noche, Laura estaba en la sala de su casa, sola, con las niñas ya dormidas. Prendió la televisión buscando distraerse, y apareció un programa donde hablaban sobre el perdón, sobre cómo guardar resentimiento es como tomar veneno esperando que la otra persona muera, sobre cómo el perdón no es para la otra persona, sino para ti mismo, sobre cómo el perdón te libera. Laura apagó la televisión. Esas palabras le habían tocado algo profundo, porque se dio cuenta de algo. El resentimiento que guardaba no estaba lastimando a Daniel, la estaba lastimando a ella, la estaba consumiendo, la estaba destruyendo lentamente. Y si seguía así, iba a terminar siendo una sombra de quien era, y sus hijas merecían una madre completa, no una madre rota por la amargura. Esa noche, Laura volvió a aquella iglesia pequeña donde había llorado 2 meses atrás. Entró, se arrodilló en el mismo lugar, y esta vez sí oró. Pero no fue una oración fácil, fue una lucha. Dios, no quiero perdonarlo. No quiero dejarlo ir, quiero que pague por lo que me hizo, quiero que sienta el dolor que yo siento, pero también sé que este resentimiento me está matando, me está consumiendo, y no quiero vivir así. No quiero que mis hijas crezcan viendo a una madre llena de amargura. Entonces te pido algo que no puedo hacer sola. Dame fuerzas para perdonar, porque yo sola no puedo. Ayúdame a soltar este dolor, ayúdame a sanar, no por él, por mí, por mis hijas, por mi futuro. Y algo increíble sucedió en ese momento. Laura sintió como si un peso se levantara de sus hombros. No desapareció completamente, el dolor seguía ahí, la herida seguía fresca. Pero algo cambió. Sintió paz, una paz inexplicable. Y supo que Dios había escuchado, que no estaba sola en este proceso, que iba a poder atravesar esto. Perdonar no fue instantáneo, no fue fácil, no fue un momento único donde todo cambió. Fue un proceso largo y doloroso. Hubo días en que Laura sentía que había perdonado, y días en que la rabia volvía con toda su fuerza. Hubo momentos en que pensaba que podía seguir adelante, y momentos en que quería rendirse, pero cada vez que sentía que no podía más, Laura oraba. Volvía a esa iglesia, volvía a pedir fuerzas, y cada vez recibía la paz que necesitaba para dar un paso más. Empezó pequeño. Primero dejó de evitar a Daniel. Cuando venía a buscar a las niñas, los saludaba. No con amor, no con cariño, pero con respeto. Luego empezó a poder hablar con él sobre las niñas sin sentir que se ahogaba. Después, pudo estar en la misma habitación que él durante los eventos escolares de las hijas sin que su corazón se acelerara por la rabia. Pasaron 6 meses, y una tarde Daniel le pidió hablar. Laura aceptó. Se sentaron en un café, y él, con lágrimas en los ojos, le dijo algo que llevaba meses queriendo decir. Laura, sé que no merezco tu perdón, sé que lo que hice fue imperdonable. Destruí nuestra familia,
Te lastimé de la peor manera posible y voy a tener que vivir con esa culpa el resto de mi vida. No te pido que vuelvas conmigo, no te pido que me ames de nuevo, solo te pido que sepas que lo siento profundamente y que si pudiera regresar el tiempo y cambiar lo que hice, lo haría sin dudarlo. Laura lo escuchó y por primera vez en 6 meses pudo mirarlo sin sentir odio. Pudo mirarlo y ver a un hombre roto por sus propios errores. Pudo mirarlo y sentir compasión. Y en ese momento supo que el perdón era real, que había sucedido, no porque él lo mereciera, sino porque ella había decidido soltar. Y entonces Laura dijo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Daniel, lo que hiciste me destruyó. Me dolió de maneras que nunca imaginé posibles. Y no voy a mentir y decir que está bien. No está bien. Pero he decidido perdonarte. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco vivir sin este peso. Porque mis hijas merecen tener padres que puedan ser civilizados entre sí. Y porque he aprendido que el perdón no es un regalo para ti. Es un regalo para mí. Daniel lloró. Agradeció, y Laura se fue de ese café sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en meses, porque perdonar no significó que el dolor desapareció. Perdonar no significó que confiara en él de nuevo. Perdonar no significó que volvieron a estar juntos. Perdonar significó que ella eligió no permitir que la traición definiera el resto de su vida. Hoy, 4 años después, Laura está reconstruida. No es la misma mujer que era antes de la traición. Es más fuerte, es más sabia, es más consciente de su propio valor. Se divorció de Daniel, rehizo su vida, conoció a otras personas, pero más importante, aprendió algo fundamental sobre el perdón. Aprendió que perdonar no es decir que lo que te hicieron está bien. Perdonar es decidir que no vas a permitir que esa herida controle tu vida. Aprendió que perdonar no significa confiar de nuevo. Puedes perdonar y aún así establecer límites saludables. Aprendió que perdonar no es para la otra persona, es para ti, para liberarte, para sanar, para poder seguir adelante. Y Laura también aprendió que no podía haber hecho esto sola, que necesitó ayuda, que necesitó a Dios, que cada vez que sentía que no podía dar un paso más en el proceso del perdón, la fe la sostuvo, la oración la fortaleció, y la certeza de que no estaba sola le dio el valor para continuar. Hoy Laura trabaja ayudando a otras mujeres que han pasado por traiciones similares. Les cuenta su historia, les dice que el dolor es real, que la rabia es válida, pero también les dice que hay vida después de la traición, que hay sanación después del dolor, y que el perdón, aunque difícil, es el camino hacia la libertad. Y siempre termina con la misma frase que cambió su vida aquella noche en la iglesia. El perdón no es un regalo para quien te lastimó, es un regalo para ti misma, porque cuando perdonas no estás diciendo que lo que te hicieron está bien. Estás diciendo que tú vales más que el dolor que llevas y que mereces vivir libre. Si estás escuchando esta historia y cargas un dolor que no puedes soltar, si alguien te lastimó de manera profunda y la rabia te está consumiendo, quiero que sepas algo. Perdonar no significa ser débil. Perdonar es uno de los actos más valientes que puedes hacer, porque requiere fuerza, requiere valor y muchas veces requiere ayuda divina. Dios puede darte la fuerza que necesitas para perdonar lo imperdonable. Puede darte la paz que necesitas en medio del dolor. Puede ayudarte a soltar lo que no puedes soltar sola, porque Él entiende el perdón mejor que nadie. Y está esperando para ayudarte en ese proceso. No tienes que hacerlo sola. No tienes que fingir que eres fuerte cuando te sientes destruida. Puedes pedir ayuda, puedes orar, puedes decir que necesitas fuerzas porque las tuyas no son suficientes, y Dios te las dará.
un día a la vez, un paso a la vez, hasta que un día te des cuenta de que el peso que cargabas ya no está y que eres libre. Esta es la historia de Laura, la mujer que aprendió que perdonar no es olvidar, no es justificar, no es reconciliarse necesariamente. Perdonar es soltar, es elegir la libertad sobre la amargura, es decidir que tu futuro vale más que tu dolor pasado. Y si ella pudo perdonar lo imperdonable, tú también puedes, porque con Dios todo es posible, incluso lo que parece imposible. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario, dale me gusta y suscríbete al canal Las Señales de Fe, porque cuando Dios toca una vida, nada vuelve a ser igual.